en el momento en que un creyente muere, hay una separación entre el alma y el cuerpo, que tan pronto el creyente parte de este mundo, va inmediatamente a la presencia del Señor. La doctrina del sueño del alma se popularizó en el siglo XIX, sobre todo entre los adventistas del séptimo día, pero la realidad es que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tumba, pero su alma parte inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Qué le prometió Jesús al ladrón en la cruz? Que le dijo, recuérdame, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le prometió que él iba a dormir por miles de años hasta su segunda venida. Inmediatamente el Señor muere en la cruz y este ladrón que se arrepintió de su pecado y confió en Cristo en una circunstancia impresionante, porque en la cruz del Calvario Cristo parecía cualquier cosa menos un Salvador. Sin embargo, este hombre confió en él. ¿Y qué le prometió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por eso que el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, llega a decir que teniendo el juicio delante y no sabiendo si él iba a ser absuelto o si iba a ser condenado, él expresa su deseo, su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, dice él, sino que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que el morir es ganancia? Bueno, él sigue explicando, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo no esperaba que al morir su alma iba a quedar en un sueño de cientos o miles de años. Él estaba completamente convencido de que desde el momento en que él cerrara sus ojos a esta vida, los abriría en la presencia misma de nuestro Señor. Para mí, dice él, morir es Cristo, a vivir es Cristo, morir es ganancia, y por eso tengo deseo de partir y estar con Cristo, porque eso, dice Pablo, es muchísimo mejor. Así que si tú eres creyente, no tengas temor. El día que te toque partir de este mundo, ya Jesucristo lavó tus pecados, ya tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios. El Señor entró como precursor en el reino de su Padre para que cuando cada creyente parta, inmediatamente vaya a su bendita presencia. Solemos ver la muerte como una desgracia, no como una bendición. Pero Dios nos dice aquí, y el Espíritu Santo lo confirma, que algunas personas son bienaventuradas al morir. En ello se cumple lo que dice la Biblia en otro lugar, que para algunos el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Estos muertos son bienaventurados. Por otra parte, es interesante notar que esa voz divina que Juan oyó del cielo le ordenó escribir estas palabras. Dice el versículo 3, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, escribe. Dios quería que esta declaración quedara registrada para la posteridad, para consuelo y fortaleza del pueblo de Dios a través de las edades. Esta enseñanza sobre la muerte quedó grabada con letras indelebles en las Sagradas Escrituras para que tú y yo podamos beneficiarnos de ellas casi 2000 años después de que Juan las registrara en el libro de Apocalipsis. Y espero, hermanos, que el Espíritu de Dios use esta enseñanza en esta mañana para nuestro consuelo, pero al mismo tiempo para traer pensamientos sobrios a nuestro corazón al meditar en el tema de la muerte. Nuestro texto contiene una declaración y una explicación. Se nos dice que algunos muertos son bienaventurados y luego nos explica por qué. Veamos en primer lugar la declaración. Dice en el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La muerte es uno de esos temas que a todos nos atañe,
pero en el que no todos quieren pensar. Es un asunto que nos compete a todos porque todo hombre que vive tiene una cita con la muerte. Algunos llegan más temprano, otros llegan más tarde, pero todos llegan al fin. No existe la posibilidad de eludir esta cita. Es por eso que toda comunidad de individuos tiene su cementerio, porque la muerte es la porción más segura de todo hombre. Nada hay más cierto respecto a la vida que el hecho de la muerte. Puede que tarde, pero tenemos la seguridad de que vendrá. Toda la historia y experiencia de la humanidad nos lo aseguran. Lo mismo puede venir a un joven que a un viejo, a un rico que a un pobre, a un santo o a un pecador, a cualquier hora o en cualquier lugar. Cuando Dios llama, nadie puede escapar, nadie puede excusarse, nadie puede evitar la cita. Nadie. Y cuando llega la muerte, cuán dolorosa y desgarradora es. Tanto, hermanos, que nunca nos acostumbramos a ella. Nunca. La muerte no es un tema para tratar con ligereza. No. Esto es algo que nos afecta profundamente. Pero precisamente por esto es necesario que nos detengamos a pensar en la muerte y que procuremos alcanzar un entendimiento claro y preciso de lo que debemos esperar cuando esa hora llegue. Porque una vez pasemos el umbral de la vida, hemos emprendido un viaje sin retorno y hacia un destino que ya no puede ser cambiado. Un segundo, tu corazón deja de latir y tu destino queda sellado para siempre. Es seria la muerte, es seria la muerte. ¿Qué sucede cuando el hombre muere? Bueno, este texto de las Escrituras nos provee una respuesta clara y precisa. Dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados. Podríamos traducir la palabra bienaventuranza como felices. Es como si dijéramos bendito de Dios, bendecido por Dios. Y como consecuencia de esa bendición, este hombre, esta mujer experimenta gozo, plenitud, contentamiento. Estas personas poseen la bendición de Dios y por eso son dichosos, por eso son felices, realmente felices, plenamente felices. ¿Y a quiénes señala nuestro texto como poseyendo tal felicidad, tal bienaventuranza? A los que mueren en el Señor. ¿Qué dice el texto? Bienaventurados los muertos. ¡Qué declaración tan chocante! Bienaventurados los muertos. Cuando recibimos la noticia de que alguien ha muerto, usualmente hay un tono triste y sombrío en las palabras. Y no puede ser de otro modo. En las Escrituras se asocia la idea de la muerte con la idea de la tristeza. Por ejemplo, en 1 Tesalónica capítulo 4, versículo 13, dice el apóstol Pablo, hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de aquellos que han muerto, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. No es que no tengan tristeza, es que no es como la de aquellos que no tienen esperanza. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, hablando de que Epafrodito, su amigo de milicia, había enfermado, Pablo dice, pero Dios lo sanó, Dios le restauró la salud y no permitió que él muriera, para no añadir sobre mi corazón tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza. La muerte produce tristeza. Aún la muerte de un cristiano. Ha habido una separación y nosotros que quedamos atrás sentimos el vacío que esa persona ha dejado en nuestras vidas. Ahora yo me pregunto, esa es la perspectiva de la muerte cuando la vemos desde nuestro punto de vista, pero ¿qué del punto de vista de aquel que ha partido? Nosotros estamos tristes, pero ¿qué de aquel que ha dejado este mundo para entrar en el mundo venidero? Bueno, si pertenece al grupo que el apóstol Juan está describiendo aquí, es un bienaventurado, es un dichoso, es una persona verdadera y plenamente feliz. Juan nos dice que estos muertos son bienaventurados. El poeta Rubén Darío escribió en uno de sus poemas acerca del espanto seguro de estar mañana muerto. Evidentemente esa no era la perspectiva que Pablo tenía de la muerte. Para él no era un espanto morir. Para él era muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Ahora, mi amigo, esa bienaventuranza del texto no es para todo el mundo.
Nuestro texto no dice simplemente que los muertos son bienaventurados, no. Allí dice que son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor. En otras palabras, aquellos que a la hora de la muerte fueron hallados en unión vital con Cristo por medio de la fe. Para todos los demás que no están en Cristo, no existe bendición alguna a la hora de la muerte, porque han partido en sus pecados, han partido con deudas pendientes delante de Dios. Para tales personas la muerte es una desgracia, la más grande y más terrible de todas las desgracias. Robert Murray McCheyne, un gran predicador del siglo pasado, hablando de los que mueren en Cristo, sin Cristo, de los que mueren sin Cristo, dijo lo siguiente: pueden poner tu cuerpo en un ataúd espléndido, imprimir tu nombre en la tapa con letras de plata, pueden traer una compañía de dolientes vestidos con solemnes trajes negros, pueden hacer descender el ataúd lentamente en la tumba y esparcir el césped más verde sobre él. Pueden preparar el terreno para que allí crezcan las flores más dulces, cortar una piedra blanca y grabar en ella un gentil epitafio a tu memoria, pero aún así sigue siendo el funeral de un alma condenada. Solo los que mueren en Cristo son bienaventurados, porque por medio de la fe en Él han obtenido el perdón de todos sus pecados, y a la hora de la muerte no tenían deudas pendientes con la justicia de Dios. Mi amigo, yo sé que esa palabra pecado no está de moda en estos días, pero Dios la toma tan en serio que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para resolver la enorme dificultad que esos pecados han generado en la justicia de Dios. Dios tiene problemas con el pecado, porque Dios es justo, perfectamente justo. ¿Cómo nos molesta cuando nosotros somos víctimas de una injusticia? ¿Cómo nos molesta? Pero al mismo tiempo, ¿cómo queremos evadir que todos nosotros somos injustos? ¿Cómo queremos evadir el hecho de que algún día tú y yo, mi amigo, seremos juzgados con justicia? Mi amigo, todos nosotros nos presentaremos delante de un juez justo. Y óyeme bien, mi amigo, ese juez conoce nuestras vidas hasta en sus más íntimos detalles. Aquello que tú has hecho en oscuridad, aquello que nadie ha visto, aquello que solo se ha quedado en tu pensamiento, aquello que solo ha sido un movimiento de tu corazón, Dios lo sabe. Dios conoce tu vida. Por eso nadie podrá alegar inocencia en aquel tribunal, nadie. Porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Tu vida es un libro abierto delante de Dios. En aquel solemne día, cada palabra, cada pensamiento, cada acción, cada motivación pasará por el sedazo de la justicia perfecta de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, será bienaventurado en aquella hora si no fue justificado en vida por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sabes, mi amigo, lo que es justificación? Escucha qué cosa más gloriosa. Que Dios, el juez justo, declara justo al pecador culpable. Dios lo declara justo si deposita su fe en la persona de Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Oye, qué buena noticia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto Dios es justo, esa deuda no se puede quedar sin pagar, pero en su amor infinito su Hijo vino a pagarla. He ahí el amor de Dios. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnó voluntariamente y voluntariamente fue a la cruz a pagar por los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ahora reciben el beneficio de esa muerte todos aquellos que creen. Todos aquellos que creen. Esa es la buena noticia del Evangelio, amigo mío, que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. La salvación no depende de tu esfuerzo. La salvación no depende de tu religión. La salvación no depende de la iglesia a la que perteneces. Mi amigo, la salvación depende enteramente de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz para salvar a pecadores. Porque Dios solo acepta como buena y válida una justicia tan perfecta como la de Él. Y solo Cristo tiene esa justicia.
Y Cristo te ofrece, mi amigo, gratuitamente poner su justicia en tu cuenta por medio de la fe. Qué gloriosa noticia, la noticia del Evangelio. Salvación gratuita por medio de la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, dando su currículum en Filipenses capítulo 3 y diciendo todo lo que él era cuando no era creyente, dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, yo las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y aún hoy estimo todas las cosas por basura, con tal de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por medio de las obras, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Justicia de Dios por medio de la fe. Si la muerte nos encuentra unidos a Él por la fe, obtendremos la bienaventuranza de la que habla Apocalipsis capítulo 14. De lo contrario, solo obtendremos en aquel día la más terrible de nuestras desgracias, porque estaremos eternamente separados de Dios, eternamente separados de la bendición que emana de su presencia segundo tras segundo. La bienaventuranza de nuestro texto no es para todo el mundo. No, no lo es. Es para los que mueren en Cristo. Es para los que son reconciliados con Dios por medio de la fe. Es para aquellos que al morir se encuentran vestidos de la justicia perfecta de nuestro Señor, habiendo encontrado en Él perdón y misericordia. He ahí la declaración de nuestro texto: bienaventurados los que mueren en el Señor. Veamos ahora la explicación. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. He aquí la explicación. ¿Por qué son bienaventurados? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Por dos razones. En primer lugar, porque descansarán de sus trabajos. Descansarán. La escena que nosotros tenemos aquí es la del labriego que se dirige cansado a su hogar después de una ardua labor en el campo. Así es la muerte para el cristiano. La llegada al hogar, donde encontrará finalmente reposo y descanso. Descansarán de sus trabajos. Todas las aflicciones que debemos experimentar cada día en este mundo caído, por causa de nuestros pecados, por causa de los pecados ajenos, habrán terminado para siempre. Hermanos, llegará el día cuando nuestras almas serán completamente purificadas. Nunca más tendremos problemas con nuestro mal temperamento. Nunca más tendremos problemas con nuestra falta de control, con nuestra impaciencia, nuestra irritabilidad, nuestros malos pensamientos, nuestra obstinación, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Nunca más sentiremos vergüenza por haber hecho algo que no debimos hacer o porque lo que debimos hacer no lo hicimos. Todo vestigio de orgullo, de egocentrismo, de desconsideración, de ingratitud habrá sido total y definitivamente eliminado. Nunca más sentiremos apatía por las cosas espirituales. Nunca más lamentaremos nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de celo, nuestra falta de devoción y de entrega. Nunca más. Hoy pedimos a Dios que nos libre del mal. Y esa oración será contestada algún día en su máxima expresión, porque seremos librados del mal totalmente. Dios responde esa oración aquí y ahora, pero la respuesta final y absoluta de esta oración nos aguarda en el cielo. Allí amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sin que ningún vestigio del mal se interponga entre nosotros y Él. Mi hermano querido, aliéntate con esta promesa. Pero no solamente seremos librados de nuestros pecados, sino también de las consecuencias que producen en nosotros los pecados de otros. Nadie murmurará contra nosotros. Nadie nos quitará lo que es nuestro. Nadie nos estorbará en ningún sentido. Nunca más descansarán de sus trabajos. El Señor dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Vivimos en un mundo que no ama a Dios. Vivimos en un mundo que no ama los caminos de Dios, donde muchas veces los malos parecen triunfar.
Hermanos, este es un mundo bizarro. Aquí se alaba al malo. En este mundo se exalta al perverso. Las prostitutas de Hollywood son famosas en este mundo, no las mujeres piadosas. Este es un mundo bizarro, hermanos. En el cielo el mundo es al derecho. Allí se exaltará al que debe ser exaltado. No al rico y al famoso, al piadoso y al santo. Aquí se le rinde pleitesía al hombre que tiene una cuenta de bancos abultada. Eso es basura delante de Dios. Ese no es el parámetro por el que Dios mide a un hombre. El parámetro por el que Dios mide a un hombre es su fidelidad, es su devoción, es su entrega a Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, los parámetros serán correctos. Qué descanso, ¿eh? Qué descanso vivir en un mundo que funciona al derecho. El libro de Apocalipsis recalca esto una y otra vez. Vayan por un momento a Apocalipsis capítulo 7. Hermanos, ¿qué nos espera del otro lado de la muerte? Hablando de estos que han salido de la tribulación, dice en el versículo 15 del capítulo 7, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, hermanos, noten cuál es la porción nuestra en esta vida. Cuando Juan dice, ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, es que aquí sí lo hay. Aquí sí lo hay. Aquí sí hay motivos para llorar. No en el cielo. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Bueno, en primer lugar, porque descansarán de sus trabajos. Descansarán de sus trabajos. Pero el texto nos da una segunda razón. Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Noten que allí no dice que esas obras llegan primero. Allí no dice que es en base a esas obras que los creyentes son aceptados. Allí dice que ellos llegan primero y las obras llegan después. Porque la base sobre la cual estas personas son aceptadas delante de Dios es la justicia perfecta de Cristo nuestro Salvador. La justicia perfecta de Cristo. Y las obras siguen después. Pero, aunque nosotros no seremos aceptados delante de Dios por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, la Biblia también nos enseña que todo lo que hagamos por Cristo, aún a pesar de que es Dios quien nos da la fuerza, la capacidad, los dones, la motivación, aún así, mi amado hermano, todo lo que hagamos por Cristo recibirá recompensa. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cada cosa que haya sido hecha por amor a Él o por causa de Él será recompensada, por más pequeña que haya sido. Por más pequeña. El Señor dice en Mateo capítulo 10 versículo 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Sí, nosotros somos débiles, imperfectos. Seguramente todos nosotros quisiéramos hacer mucho más por Cristo. Seguramente. Pero, amado hermano, regocíjate en esta promesa. Todo lo que hayas hecho por Él seguirá contigo a la hora de la muerte, y entonces serás debidamente recompensado. Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados, benditos de Dios, plenamente felices y dichosos. Están experimentando ahora esa plenitud de gozo de la que habla el salmista en el Salmo 16, versículo 11. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Amados hermanos, Dios nos ha revelado estas cosas para consolarnos en medio del dolor y la aflicción que causa la partida de un ser querido. Pero también, amados hermanos, Dios nos ha dejado esto en su palabra para consolarnos en medio de cualquier tribulación, porque lo que nos espera al final del camino es sencillamente indescriptible. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada. Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados. Podemos enfrentar con confianza la vida y la muerte. Podemos encarar con esperanza la partida de un ser amado que ha partido, si ha partido en Cristo. No solo porque sabemos que esa persona está experimentando el deleite pleno de estar con su Señor, sino porque sabemos que algún día nos volveremos a ver. Y en cuanto a ti, amigo mío, ¿qué será de ti cuando tengas que enfrentar el trance seguro de la muerte? ¿Qué será de ti? ¿Tú estás preparado para morir? ¿Puedes decir de ti que estás unido a Cristo por la fe? ¿Que en algún punto de tu vida te arrepentiste de tus pecados? ¿Te convertiste a Cristo? ¿Confiaste únicamente en Él para la salvación de tu alma? ¿Es Cristo hoy tu Rey y tu Señor porque le has entregado a Él tu vida para hacer su voluntad, no la tuya? Porque si no es así, mi amigo, tú no estás preparado para morir. No estás preparado para ese segundo en que el alma deja de latir y tu destino queda sellado para siempre. Tú no estás preparado. Partirás con tus pecados, partirás con deudas pendientes delante de Dios y tendrás que pagar por ellas por los siglos de los siglos. Tienes una cita a la que tendrás que acudir, tal vez dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 o 40 años, pero tal vez es mañana, mi amigo. Tal vez es dentro de una hora. Y yo te pregunto una vez más, ¿tú estás preparado para morir? Si Cristo no es hoy tu Señor, tu pastor, tu Salvador, si no te has convertido a Él, si no te has arrepentido de tus pecados, si no le has entregado a Él tu vida entera, tú no estás preparado para morir. Esta bienaventuranza no es para ti. Ven a Cristo, amigo mío. No demores un segundo más, porque la vida es corta e incierta, la muerte es segura y la eternidad es inmensa. Y la eternidad no tiene fin. Es que si tú y yo somos cristianos, se debería esperar que nos comportemos como cristianos. Nosotros tenemos una identidad, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si hemos muerto y resucitado con Cristo de tal manera que Él es ahora el todo y en todos, vivamos a la luz de esa realidad. Hay algo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros que hace del pecado una incoherencia. A veces uno se pone una ropa para ir a cierto lugar y dice, no, esa ropa no es apropiada. O a veces los esposos, ¿verdad?, que no tenemos el sentido de la estética que tiene nuestra esposa, nos dice, esa corbata no te pega. Ve a tu closet y toma esa ropa sucia, contaminada, maloliente, y bótala. Desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, la mentira. Versículo 9, porque os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Somos un nuevo hombre en Cristo. Y ahora debemos vivir como lo que somos. Él murió en la cruz del Calvario para restaurar en nosotros la imagen de Dios. ¿Y saben dónde vemos la imagen de Dios? Plasmada en Cristo. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, no tienen que buscar ese texto ahora, pero el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor de las ovejas, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida. Que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida
en abundancia, dice el texto. Y esa palabra significa literalmente excepcional, o si quieren ponerlo de otra manera, mejor de lo que yo esperaba. La vida que Cristo nos ofrece en el Evangelio no es meramente una especie de póliza de seguro que nos garantiza que iremos al cielo después de la muerte. No, Él vino a satisfacer aquí y ahora nuestras necesidades más urgentes y los anhelos más profundos de nuestras almas. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a dar sentido, propósito, trascendencia, significado a nuestra vida. Él vino a darnos seguridad, consuelo, gozo, esperanza, contentamiento. Él dio su vida en una cruz para que nosotros pudiéramos experimentar esa clase de vida. Por supuesto, además está decir que eso no quiere decir, valga la redundancia, que los cristianos estén ajenos a los inconvenientes de vivir en un mundo dañado por el pecado. Nosotros no estamos diciendo que los creyentes deben ir por la vida cantando "Because I'm happy", nada de eso. La vida cristiana de este lado de la eternidad es perfectamente compatible con el dolor, con la tristeza que nosotros experimentamos en este cuerpo de muerte, porque todavía nosotros no hemos llegado al lugar final de nuestro reposo. Mis hermanos, hay un solo cielo y no se encuentra aquí. De manera que experimentar la vida abundante que Cristo vino a ofrecer no significa que los cristianos vivimos en una especie de nirvana espiritual, ajenos a las luchas y angustias que son comunes a todos los hombres. Nosotros podemos tener gozo, contentamiento, esperanza en medio del dolor y de la aflicción, porque sabemos que tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros. Sabemos que todas las cosas que Él decreta son para su gloria y son para el bien de nuestras almas. Sin embargo, y siendo bien honestos en esta mañana, debemos reconocer, mis hermanos, con tristeza, que hay muchas personas que profesan ser cristianas y no parecen estar disfrutando de esa vida abundante de la que habla el Señor en Juan capítulo 10. De hecho, más bien dan la impresión de que su cristianismo es una carga difícil, es una carga pesada, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de este tipo de personas? Bueno, yo creo que no podemos dar una respuesta simplista a esta pregunta, porque no todos los casos caen en la misma categoría. Pero al menos yo creo que podemos decir en sentido general que esto suele suceder por una de dos cosas. Por un lado, porque es posible que algunos que profesen ser cristianos en realidad no sean creyentes. Son como esa higuera de la que va a hablar Marcos más adelante en su evangelio, que tenía muchas hojas, recuerdan, pero no tenía ningún fruto. Profesan ser cristianos, pero es una mera fachada sin sustancia. No tienen una relación real, vital, deleitosa con el Señor Jesucristo. Eso es probable. Pero también es probable que algunos cristianos verdaderos hayan perdido el foco de lo que significa seguir a Cristo y estén atravesando en este momento por una especie de invierno espiritual. Y lo triste es que algunos están allí y ni cuenta se dan. Y yo les ruego al Señor de verdad que despierte conciencia en esta mañana. Son creyentes que continúan haciendo básicamente las mismas cosas que han estado haciendo desde que se convirtieron al Señor, pero están funcionando en piloto automático, por decirlo de alguna manera. Ese era el problema de la iglesia en Éfeso, a la que el Señor le envía una de sus cartas en Apocalipsis capítulo 2. Él les dice claramente: ustedes están haciendo las mismas cosas de siempre. Sin embargo, yo tengo un problema con ustedes. Ustedes han perdido su primer amor. Ustedes están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo con piloto automático. Son creyentes que se han dejado arrastrar por la inercia de sus corazones. Mis hermanos, nuestro corazón, mientras estemos de este lado de la eternidad, tiende hacia las cosas de este mundo, porque el pecado todavía mora en nosotros. Y eso incluye
un montón de cosas que no son malas en sí mismas, pero que si se dejan sin freno, tarde o temprano van a desplazar al Señor del centro de nuestra vida y se van a convertir en un ídolo. Este tipo de personas suele tener un serio problema existencial. Un serio problema existencial. Porque ellos no pueden disfrutar plenamente de las cosas del mundo porque sus conciencias no se lo permiten. Son creyentes, tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu los anhela celosamente. Así que no pueden disfrutar plenamente de las cosas de este mundo como lo disfrutaban antes cuando no eran creyentes. Pero tampoco disfrutan plenamente de su vida cristiana. Porque se han dejado absorber de tal manera por las cosas de este mundo, sean legítimas o no, que están languideciendo espiritualmente. Ellos están así como en una especie de tierra de nadie. Ellos viven como en un limbo espiritual. Son cristianos insípidos que van por la vida profesando a Cristo y dando pena al mismo tiempo. Profesando a Cristo y dando pena. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuál es el remedio para este tipo de casos? Pero yo creo que el remedio es volver a poner en perspectiva lo que significa seguir a Cristo. Y en dependencia del Espíritu Santo, dar media vuelta de regreso a su primer amor. Yo recuerdo cuando mis hermanos y yo nos bautizamos hace 38 años atrás, que en la pila del bautismo nos pidieron que cantáramos un corito que estaba muy de moda en esa época y que los hermanos más viejos de nuestra congregación seguramente recordarán. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo atrás, Cristo delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hermanos, eso es lo que yo quiero que ocurra en esta mañana al comenzar a exponer este pasaje del Evangelio de Marcos. Y a propósito, yo he titulado este mensaje Mero Cristianismo. Porque lo que Jesús nos presenta en este pasaje, en los versículos 42 al 50, no es el retrato de un super cristiano que pertenece a una élite especial a la que muy pocos tienen acceso en la iglesia. No, hermanos. Lo que Jesús está describiendo allí es lo que todo verdadero creyente debería estar experimentando en su vida. Esto es mero cristianismo. Mis hermanos, el llamado de Cristo a todos los que quieran seguirle a Él es arrepentirse y creer. Mi hermano, cuando te encuentres en medio de tu lucha contra el pecado, no olvides que ya fuiste perdonado y libertado de la esclavitud del pecado y que ahora tienes un nuevo esposo al que puedes agradar en dependencia del Espíritu Santo. No trates de pelear esa batalla en tus propias fuerzas. No lo hagas, mi hermano. Pídele a Dios en oración que incline tu corazón a la obediencia. ¿Recuerda Salmo 119, versículo 36? Inclina mi corazón a tu testimonio, no a la avaricia. Pídele a Dios en oración que no te permita olvidar la verdadera cara del pecado y la verdadera motivación del pecado. Pídeselo a Dios, porque el pecado no está tratando de que tú tengas una vida muy alegre, muy gozosa. El pecado te quiere arruinar. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es bueno, agradable y perfecto no tener otro Dios que nuestro Dios. Es bueno, agradable y perfecto no adorar una imagen mental de Dios, sino al Dios de las Escrituras, que no se ve porque es espíritu. Es bueno, agradable y perfecto no tomar el nombre de Dios en vano. Es bueno, es agradable y es perfecto apartar un día de cada 7, el día del Señor, para adorarle y tener comunión con Él y con su pueblo en una forma especial, como no podemos hacerlo en el resto de la semana. Eso es bueno. Es bueno honrar padre y madre, niños. Es bueno honrar padre y madre. Es bueno respetar las autoridades superiores. Es bueno no robar, es bueno no matar, es bueno contentarse con la esposa que tienes. Es bueno no mentir.
Es bueno no codiciar y no envidiar lo que tiene el otro y que tú no tienes. ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo obedeciera los 10 mandamientos? Un paraíso. ¿Ustedes imaginan un mundo en que tú le dices a un ebanista mañana y mañana? Eso sería glorioso. Es increíble. Qué glorioso sería la vida, ¿verdad? Tú no tendrías que ponerle candado a tu casa ni alarma, porque nadie roba. ¿Cómo sería un mundo así? Un paraíso. Así que el problema no es la ley. Si queremos ser perdonados, si queremos ser aceptados en la presencia de Dios, debemos recibir como un regalo la justicia que Él mismo le provee al pecador. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. De manera que la ley, dice Pablo, ni salva ni santifica. Ella nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Ese es el problema de la ley. La ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Vean una vez más los versículos 4 al 6 que estudiamos la vez anterior. Dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y usamos la analogía del matrimonio. Una mujer casada con un hombre no se puede casar con otro, no se puede unir a otro mientras viva ese hombre. Pero si ese hombre muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, ¿qué hizo Dios? Dios nos mató. ¿Para qué? Para resucitarnos juntamente con Cristo y casarnos con Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, dice Pablo, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pablo dice, Dios tuvo que dar por terminada nuestro matrimonio con la ley. ¿Para qué? Para casarnos con Cristo, que sí tiene poder de salvar y de santificar. El problema es que hasta este punto, cuando uno escucha todo lo que Pablo dice acerca de la ley, cualquiera pudiera llegar a pensar que Pablo está menospreciando la ley, o que Pablo está desechando la ley como algo completamente inútil. De hecho, muy probablemente durante el ministerio de Pablo, y sobre todo predicando en un contexto de mayoría judía, Pablo tuvo que enfrentarse con ese argumento una y otra vez. Pablo, tú estás despreciando la ley de Dios. La ley fue dada por Dios mismo en el Sinaí, y tú estás diciendo que la ley es inútil. De ahí la pregunta del versículo 7. ¿Entonces es pecado la ley? Y de paso, mucha gente piensa que la ley es pecado, aún dentro de las iglesias. Cada vez que tú le dices, violaste la ley, eres un legalista. O sea que guardar la ley, obedecer la ley, es ser legalista. Y ser legalista es pecado, así que la ley es pecado. ¿Es pecado la ley? A lo que Pablo responde una vez más, de ningún modo. La misma respuesta que dio en el 6.1, la misma respuesta que dio en 6.15. ¿Debemos pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Debemos pecar ahora que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. El hecho de que la ley en sí misma no puede salvar ni santificar no quiere decir que sea algo inútil o que deba ser desechada como algo malo. Mis hermanos, el creyente debe amar la ley. ¿Tú eres cristiano? Tú debes amar la ley. Tú debes deleitarte en la ley. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ya se acabó esa bienaventuranza porque estamos en el nuevo pacto? Voy a decir como Pablo, de ningún modo. De ningún modo, bienaventurado el varón que se deleita y medita en la ley de Dios. Pero debemos entender, mis amados hermanos, cuál es el propósito por el cual Dios nos dio la ley.
Y eso es precisamente lo que Pablo va a explicarnos ahora en los versículos 7 al 13. Y hay al menos 4 enseñanzas en este pasaje acerca del propósito de la ley, pero al mismo tiempo de la ley en relación con el pecado y la muerte. De manera que Pablo no solamente nos va a explicar para qué sirve la ley, sino que al mismo tiempo nos va a ayudar a entender cómo funciona el pecado que todavía mora en nosotros. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, en primer lugar, dice Pablo, para revelar nuestro pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para revelar nuestro pecado, versículo 8. Pero el pecado, versículo 7, perdón. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Como todo buen fariseo, Pablo creía que él estaba bien con Dios por el esfuerzo que él hacía en conformarse externamente a la letra de la ley. Pablo conocía los 10 mandamientos. Pablo pensaba que los tenía en alta estima, pero ahora vamos a entender que Pablo no estaba entendiendo el verdadero alcance de los mandamientos. Hasta que un día sus ojos fueron abiertos para entender experimentalmente, no racionalmente, sino experimentalmente las implicaciones del 10º mandamiento, no codiciarás. Y fue entonces cuando Pablo se dio cuenta que los 10 mandamientos no se limitan a nuestras acciones externas, sino que tienen que ver con todo lo que sucede en nuestro interior. Mira, mi amigo, tú puedes pecar no haciendo nada, solamente con el pensamiento. La ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con las manos, tiene que ver con lo que yo pienso, tiene que ver con lo que yo razono, tiene que ver con mis motivaciones. En ese sentido, Pablo era como el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando llega delante del Señor y le dice, maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Oh, ¿tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna? Bueno, déjame decirte cómo hacerlo. Noten que Cristo no le dijo, oh, confía en mí. Eso es lo que hubiera dicho un evangelista en el día de hoy. Recíbeme en tu corazón. No. Cristo le dijo, tú tienes los mandamientos. Tú conoces los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Oh, maestro, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Oh, entonces solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme cargando tu cruz. En una forma muy sabia, el Señor le hizo ver a este joven que creía haber guardado todos los mandamientos, que él estaba violando el 10º, no codiciarás. Por eso no podía dar sus bienes y repartirlos, porque él los codiciaba. Y al codiciar sus bienes, no solo estaba violando el 10º mandamiento, sino también el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que la ley es como un sándwich, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás. Si Dios es tu Dios, tu único Dios, vas a obedecer el resto de los mandamientos. La razón por la que codiciamos es porque Dios no es suficiente. Tú codicias cosas, yo codicio cosas, porque Dios no es suficiente. Como bien ha dicho alguien, codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado, como si tú merecieras más. Incluye la envidia, la autocompasión, la queja. Ahora, debo aclarar que no es pecaminoso desear cosas. Pero dice este mismo autor, si te amargas y te abates por no tenerlas, es porque tu deseo se ha convertido en una codicia idolátrica. Ese es el problema. Que tú desees algo no está mal, pero si el hecho de no tener ese algo te llena de amargura, te llena de descontento, te llena de queja, ese algo ha suplantado a Dios en tu corazón. Romanos capítulo 3, quisiera leer de nuevo los versículos 9 y 10. Romanos capítulo 3. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo
ni aún uno. En esas películas cuya trama gira en torno a un juicio, ya sea una demanda civil, ya sea alguien que está siendo juzgado por homicidio, una de las partes más emocionantes es el alegato final, cuando la defensa o la fiscalía están tratando de demostrar que la persona que está siendo juzgada es culpable o es inocente. Bueno, el pasaje que nosotros vamos a considerar en la mañana de hoy es algo así como el alegato final de la fiscalía. Pablo está actuando aquí como el fiscal general del universo, nombrado por Dios. Y él está tratando de probar el problema o de demostrar el problema que toda la raza humana tiene delante de Dios, con la justicia de Dios. Pablo comienza su alegato, si ustedes recuerdan, enfocando la condición del mundo pagano en sentido general, Romanos 1:18 hasta el final. Luego se enfoca en las personas decentes y moralistas, Romanos 2:1 al 16, para terminar en los judíos, el pueblo escogido por Dios en el antiguo pacto. Y su conclusión es la misma en todos los casos: culpables, culpables, culpables. No existe una sola persona en el mundo que pueda presentarse delante del tribunal de Dios y ser hallada inocente. Todos somos culpables, todos somos merecedores del infierno, porque todos hemos violado la ley de Dios en incontables ocasiones. Mis hermanos, el cuadro que Pablo nos presenta en este pasaje no es nada agradable. Y de hecho puede resultar muy ofensivo para ciertas personas. Todos aquí sabemos que no somos perfectos. Eso lo sabemos. Tenemos debilidades aquí o allá. Pero lo que Pablo nos dice en este pasaje es que nosotros no tenemos ni idea de lo malo que somos. Y eso es lo que el hombre no soporta. No tenemos ni idea. Pablo está tratando de destruir, en este último alegato final, Pablo está tratando de destruir hasta el último vestigio de confianza que nosotros podamos tener en nosotros mismos, porque de lo contrario no estamos preparados para recibir el evangelio que él va a comenzar a desplegar a partir del versículo 21 de Romanos capítulo 3. Alguien ha dicho que en esta porción de la carta a los romanos, Pablo está siendo despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Pablo está tratando de ser despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Y de paso, mis hermanos, este es un pasaje que nos brinda un excelente ejemplo de lo que significa evangelizar. No le digas a un pecador: ven a Cristo, si él no entiende por qué necesita desesperadamente venir a él. Pablo no comienza su presentación diciendo: acepta a Jesús en tu corazón y tendrás paz. De paso, esa frase no aparece en todo el Nuevo Testamento: acepta a Jesús en tu corazón. No, la Biblia dice: arrepiéntete y cree. Arrepiéntete, no acepta a Jesús en tu corazón. Eso no significa nada. Pero ¿cómo yo le voy a decir al pecador: ven, arrepiéntete, cree, si él no entiende por qué? ¿Por qué necesitamos desesperadamente la salvación que solo se encuentra en Jesús? Acabamos de cantar: mi esperanza está en Jesús, no en nadie más. Bueno, eso es lo que Pablo nos va a mostrar
en este último alegato de la fiscalía y el tribunal, el jurado aquí, ¿saben quién es? Nosotros en República Dominicana no tenemos ese tipo de juicio que vemos en las películas, donde hay un grupo de jurados escogidos por la fiscalía y la defensa y ellos son los que van a dar el veredicto. No, el alegato final de Pablo aquí es frente al tribunal de tu conciencia. Él quiere que tú sientas el peso de tu pecado en tu conciencia. Este alegato final está dividido, o podemos dividirlo en tres partes. La primera parte son precisamente los versículos 9 y 10 que acabamos de leer, y ahí encontramos dos declaraciones generales de la condición del hombre frente a Dios. Vean el versículo 9 una vez más. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos están bajo pecado. Noten que allí no dice simplemente que todos cometemos pecados, como si se tratara de algo incidental en nuestras vidas. Nosotros, los pecadores, creemos que somos gente buena, que a veces hacemos cosas malas. No. Lo que la Biblia dice es que nosotros somos malos, que a veces hacemos cosas buenas por la gracia común de Dios. El problema no es que nosotros a veces pecamos como algo incidental. Pablo dice aquí que la condición natural del hombre, sin excepción, es que todos están bajo pecado, sometidos a la esclavitud del pecado. Y el pecado está siendo aquí personalizado por el apóstol Pablo. Es como si Pablo estuviera diciendo: mira quién es tu rey. Pablo es un tirano. El pecado. El pecado es un tirano. El pecado es un dictador que gobierna al hombre a su antojo hasta que Cristo nos liberta con el poder del Evangelio. Por supuesto, tú le dices eso a un incrédulo y él jamás podrá verse a sí mismo de esa manera. Y la razón es que el pecado actúa a través de nuestra voluntad. O sea, cada vez que tú haces algo, estás haciendo lo que tú quieres hacer. Y como tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, eso te da la sensación de que eres una persona libre. Estás haciendo lo que quieres hacer. Pero la realidad es que estamos tan infectados por el pecado que todo lo que hacemos en nuestro estado natural está regido por algún principio pecaminoso. El pecado es nuestro hábitat, el pecado es nuestra ciudadanía espiritual. Y es interesante notar que Pablo se incluye a sí mismo en este pasaje. ¿Notaron eso? En el versículo 9, Pablo dice: somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos, es decir, dice Pablo, yo mismo, como gentiles, están todos bajo pecado. Cuando nos colocamos frente al estándar de la justicia de Dios, todos nos quedamos cortos, muy cortos. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema legal frente a la justicia de Dios. Por eso es que Pablo dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo. Eso es un término legal. Nadie es inocente. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de la Justicia del Reino de Dios. Todos sin excepción somos culpables. En el mundo entero no hay una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de Dios. Es por eso que Pablo usa un lenguaje tan universalista en este texto. ¿Se dieron cuenta? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se han desviado.
A una, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tú no eres la excepción. Nadie es justo. Ahora, puede ser que tú no te percibas de esa manera porque te comparas con otras personas y tú ves que eres mejor que otros en algunos aspectos. Definitivamente, casi seguro que tú eres mejor que Hitler o Trujillo o Mussolini. Claro que sí. El problema es, mi amigo, que nosotros no seremos juzgados en comparación con otras personas. Nosotros seremos juzgados según el patrón de Dios. Nosotros seremos juzgados en relación con Dios. Ustedes recuerdan el primer mandamiento que citamos la semana pasada: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice el Señor Jesucristo, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y debemos dedicar la misma devoción con la que nosotros nos amamos a nosotros mismos, debemos dedicarla para amar a otros. ¿Eres inocente o eres culpable? No hay una sola persona que sea justa, porque nadie llena esa medida. Todos nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos es en función de nuestro propio yo. Nos idolatramos a nosotros mismos. Es por eso que Pablo va a decir más adelante en Romanos capítulo 3 versículo 23 que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de alcanzar la gloria de Dios. Es decir, en vez de hacer las cosas para que Dios se vea bien, en vez de hacer las cosas para que Dios reciba alabanza, para que Dios reciba gloria, para que la gente lo admire a Él, todo lo que nosotros hacemos es para que la gente nos vea a nosotros. Buscamos nuestra propia gloria, somos orgullosos, somos egoístas. Sí, es posible que algunas personas luzcan mejor que otras, y nos parezca que no sean tan malas como las que Pablo está describiendo aquí. Pero ¿sabes qué, mi amigo y miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? En nuestro estado natural nosotros somos 1000 veces peores de lo que nosotros creemos. Leí en estos días un ejemplo que creo que puede ilustrar esto. Imagínate que hay 3 nadadores que quieren llegar de Hawái a Japón nadando. Solo son 6.200 kilómetros. El primer nadador no sabe nadar. Se tira al agua y a los 5 minutos se hunde y se ahoga. El segundo nadador es un poco más experto, así que se puede nadar en mar abierto 60 metros, pero ¿qué va? Se hunde y se ahoga. El nadador profesional se ha preparado para el asunto, lleva ya 50 kilómetros nadando, a los 60 ya está bien agotado, a los 70 kilómetros se hunde y se ahoga. La pregunta es, ¿hay alguno de los 3 que esté más ahogado que los otros? Unos llegaron más lejos, pero todos están igualito de muertos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Todos estamos en la misma condición. No importa, mi amigo, cuán religioso tú seas, no importa cuál sea el nivel de moralidad y de decencia que tú hayas alcanzado en la vida, no importa si tú eres miembro del Club de los Leones o del Club de los Rotarios. Todos
nos encontramos bajo el dominio del pecado. Todos somos culpables en el tribunal de Dios. Ahora, ¿cómo luce eso en la práctica? ¿Qué produce esa condición en nosotros? Bueno, Pablo va a explicarnos ahora algunas de las características de los pecadores, precisamente porque estamos bajo pecado. Pero lo que me llama la atención es la forma tan extraordinaria o sorprendente o inesperada en la que Pablo hace esto. Porque lo que hace Pablo es presentar una serie de textos bíblicos tomando las escrituras que los judíos veneraban. Recuerden que Pablo está tratando de probar, sobre todo a los judíos, que ellos son tan culpables como los gentiles, a pesar de que tenían la ley, a pesar de que tenían el pacto, a pesar de que eran el pueblo escogido. Así que Pablo toma sus propias escrituras y les dice, y es que ustedes no leyeron el Antiguo Testamento. Ustedes leen todos los textos que yo les voy a citar, ustedes los conocen, pero tienen un velo, ustedes tienen un prejuicio, están tan llenos de ustedes mismos que no pueden interpretar correctamente la Biblia, a pesar de que la veneran. Y lo primero que Pablo nos dice aquí, son 6 cosas que Pablo menciona. La primera es que precisamente por el hecho de que todos estamos bajo pecado, el pecado ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay justo ni aún uno, pero tampoco hay quien entienda. El intelecto humano funciona muy bien para muchas otras cosas, pero no para conocer a Dios como Él debe ser conocido, para amarle a Él como Él debe ser amado, para deleitarnos en Él como deberíamos deleitarnos en Él. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 17, que los incrédulos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Algunos pueden llegar a conclusiones teológicas correctas. Hay incrédulos que saben que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay incrédulos que saben que Dios es perfecto. Hay incrédulos que saben que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que Dios es santo. Ellos lo saben eso. Pero esa información por sí misma nunca los moverá eficazmente a amar a Dios, y mucho menos a someterse deleitosamente a su autoridad. Mira, una cosa es tener información acerca de Dios, otra muy diferente es conocer a Dios en Cristo y tener una relación personal con Él. Santiago nos dice en su carta que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios tienen información acerca de Dios y saben que esa información es verdadera y siguen siendo demonios. Los demonios creen y tiemblan. Pero el pecado no solamente ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento, sino que Pablo nos dice también que el pecado ha distorsionado nuestros deseos y nuestra voluntad. Dice en el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Por naturaleza amamos lo que deberíamos aborrecer, aborrecemos lo que deberíamos amar. Nuestros deseos están dañados. De manera que en vez de buscar a Dios, nosotros procuramos mantenerlo a una distancia prudente y en algunos casos lo más lejos posible. Miren, mis hermanos, a menos que Dios haga una obra en nuestro corazón, transformando nuestra personalidad desde su misma raíz, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Él. El pecado afectó nuestros deseos, el pecado afectó nuestra voluntad, amamos lo que nos daña. Y queremos mantener lejos de nosotros la fuente de todo bien. No hay quien busque a Dios. Para ponerlo en el lenguaje de Pablo, en Romanos,
Todos nosotros increíblemente nos protegemos de la gloria de Dios. Nos protegemos de la gloria de Dios porque no queremos que Él destruya nuestra gloria. No queremos eso. No somos capaces de entender que Dios está comprometido. Escuche esta frase. Dios está comprometido a glorificarse haciéndonos bien. Él busca su gloria no porque es un Dios egoísta, sino porque es un Dios bueno. Porque Él se glorifica haciéndonos bien. Increíble. Una de las formas más sutiles en que el hombre se autoprotege de la gloria de Dios es a través de la religión. La religión es el escudo a través del cual muchas personas se autoprotegen de la gloria de Dios. Todas las religiones humanas no son más que recetas de autosalvación a través de las cuales nos autoglorificamos a nosotros mismos. Todas las religiones te dicen ¿qué tú tienes que hacer para ganar el favor de Dios? Y al final de cuentas, la salvación está en las manos del hombre, no en las manos de Dios. Y es lamentable, hermanos, porque muchas iglesias evangélicas tienen una teología defectuosa que los lleva a pensar que todavía hay algo en el hombre que lo puede mover a buscar a Dios, de tal manera que la decisión final no está en las manos de Dios, sino en las manos del hombre. No. Lo que el cristianismo te dice, y solo el cristianismo dice eso, es exclusivo en ese sentido, es que estamos tan dañados que nunca podremos alcanzar el favor de Dios en nuestras propias fuerzas. Eso es imposible. La salvación es de Dios, de principio a fin. ¿Saben lo que hace el cristianismo? Destruir nuestra gloria para darle la gloria únicamente a Él. Mas por obra suya, dice Pablo en 1 Corintios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Si no hubiera sido por la obra de Dios, no estaríamos en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. No hay gloria humana. Por supuesto, si nuestros deseos, si nuestro entendimiento y nuestros deseos han sido afectados por el pecado, eso afectará también nuestro comportamiento. Vean el versículo 12. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, pastor, yo lo iba siguiendo en el mensaje y estaba de acuerdo. Ahora sí que no. ¿Usted va a negar que hay personas en el mundo, incluso personas que no son cristianas, que hacen cosas buenas? Sí, es verdad. Por el simple hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, el hombre tiene inclinaciones hacia cosas que son buenas en sí mismas. No hay que ser cristiano para ser un padre que ama a sus hijos. Hay esposos no cristianos que nunca le han sido infieles a sus esposas. Hombres fieles. Hay hombres que son honestos en sus negocios. Incrédulos que son honestos en sus negocios. Se dedican a causas humanitarias y muchas cosas más. Pero cuando la Biblia habla de buenas obras, no se refiere únicamente a las cosas que hacemos, sino a las cosas que hacemos según el estándar de Dios y buscando la gloria de Dios. Ahí es que la cosa se pone difícil. Ok, déjame ponértelo de esta manera. Tú estás en la 27 de febrero, hay una viejita que quiere cruzar al otro lado. Así que tú ayudas a la viejita, la tomas del brazo
y la vas cuidando de los carros y la llevas sana y salva al otro lado. Pregunta, ¿es esa una buena obra? ¿Sí o no? Ok. Algunos dijeron sí, yo digo depende. Depende. ¿Qué tal si tú estás ayudando a la viejita a cruzar al otro lado de la calle porque está más oscuro y quieres robarle la cartera? ¿O qué tal si tú estás ayudando a la viejita porque tú quieres que la gente te vea y te admire y piense bien de ti? ¿O qué tal si tú estás ayudando a la viejita porque tú crees que al hacerlo de alguna manera te estás ganando el favor de Dios? Vas a hacer una transacción con Dios. Yo sé que yo pequé ahorita, hice lo que no debía hacer, pero ahora ayudé a la viejita. Entonces, compensa. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Una buena obra no se puede definir por la obra en sí. La motivación lo cambia todo. La motivación lo cambia todo. Si tú no hiciste lo que hiciste para la gloria de Dios, ya no es una buena obra. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías, y todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El pecado ha dañado nuestra capacidad de razonamiento, el pecado ha dañado nuestros deseos y nuestra voluntad, el pecado ha dañado nuestro comportamiento y por supuesto el pecado también ha dañado nuestro hablar. Nuestro hablar. Vean lo que dice el versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de áspid o de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y de amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú llenas un vaso de agua hasta rebosar, no va a salir jugo de naranja, va a salir agua. Y si lo llenas de hiel, no va a salir morir soñando. Los dominicanos van a entender eso. Va a salir hiel. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que nuestras conversaciones revelan cosas muy preocupantes de lo que hay en nuestro corazón. Muy preocupantes. Si un hombre como Isaías, el profeta, cuando vio la gloria de Dios, dijo: ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Tú quieres saber cuán malo es el hombre? Escucha lo que dice. A todos nosotros nos molesta que nos mientan. ¿No es así? Nos molesta que hablen de nosotros a nuestras espaldas. Nos duele profundamente que nos traicionen. Sin embargo, la mentira es sumamente común, el chisme es sumamente común. El mundo es un lugar peligroso en el cual vivir, porque el ser humano es chismoso y engañador, es cruel con su boca. En el momento en que tú menos te lo esperas, te enteras de que alguien en quien tú confiabas ha estado hablando mal de ti. Y eso sí duele. A ti no, a mí sí. Eso duele. Ahora déjame hacerte una pregunta, honestamente. Tú nunca has cometido ese pecado. Yo no lo voy a hacer, pero me encantaría decir: levanta tu mano. Tú nunca has hablado mal de nadie a su espalda. Nunca. No. Bueno, por lo menos
Si tú crees que no, estás cometiendo el otro pecado. Eres un mentiroso. Nuestras palabras son un reflejo de lo que tenemos en el corazón. Nos promovemos a nosotros mismos mientras manchamos la reputación de otros. Somos más prontos para criticar que para alabar. Destilamos amargura y descontento. Justificamos lo injustificable. Alguien decía que nosotros usamos nuestras lenguas para mentir y proteger nuestros propios intereses al mismo tiempo que dañamos los intereses de los demás. Y eso nos lleva de la mano a la siguiente característica que Pablo menciona, y es que el pecado, por supuesto, ha dañado nuestras relaciones interpersonales. El pecado ha dañado nuestras relaciones interpersonales. Sus pies, versículo 15, son veloces para derramar sangre. Ahora no olviden, todo eso son citas bíblicas. Citas bíblicas, una tras otra. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Bueno, pastor, ahora sí que pasé la prueba. Yo no soy esa persona que Pablo está describiendo aquí. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Tú crees que porque nunca has cometido un homicidio literal, tú estás libre de la violencia que Pablo describe en este pasaje? Porque eso era lo que creían los judíos en el tiempo del Señor. ¿Y saben lo que le dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 21? Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, al punto de querer de alguna manera que esa persona sufra, ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, Pablo está diciendo que a los ojos de Dios, o el Señor Jesucristo está diciendo que a los ojos de Dios, un corazón airado contra otra persona al punto de querer hacerle daño física o verbalmente, ya es un homicida a los ojos de Dios. Puede que no le pongas un dedo encima, pero tan pronto comenzamos a usar expresiones hirientes, irónicas, denigrantes, para descargar nuestra ira, para descargar nuestro enojo, ya somos culpables de homicidio, dice Jesús. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien se interpone entre tú y tus deseos? O déjame hacerte la pregunta de una manera bíblica. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien bloquea tu acceso a tus ídolos? Al ídolo de tu comodidad, al ídolo de tu control, al ídolo de tus placeres. ¿Cómo tú reaccionas? Padres, el hecho de tener este entendimiento de la naturaleza humana será de vital importancia para la crianza de nuestros hijos. De vital importancia, a menos que veamos a nuestros hijos a la luz de lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje, no vamos a entender muchas de sus reacciones. Cuando los estorbamos, no vamos a entender por qué nuestros hijos, lo mismo que nosotros, necesitamos desesperadamente el evangelio. Y de paso, eso también nos ayuda a entender por qué el proceso de santificación es tan difícil. Porque nosotros somos justificados en un instante,
Cuando creemos en Jesús, su justicia perfecta es puesta en nuestra cuenta, pero ahora tenemos que lidiar con nuestros hábitos pecaminosos que adquirimos en nuestra antigua vida. Nuestros pies quieren seguir corriendo hacia el mal, nuestra boca quiere seguir hablando lo que no debe hablar, nuestro corazón sigue inclinado por el pecado que mora en nosotros, al mal. Ahora, la parte más crítica de este diagnóstico es el hecho de que el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Toda nuestra vida está al garete, es un barco sin timón hasta que aprendemos quién es Dios y comenzamos a vivir en consecuencia. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1 versículo 7 que el principio de la sabiduría, el ABC de la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor. Y una de las mejores definiciones que nosotros tenemos en la Biblia de lo que es ese temor, la encontramos en el Salmo 16, versículo 8. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. ¿Qué es el temor del Señor? Es vivir con la conciencia de que toda tu vida está siendo vivida frente a la cara de Dios. Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu faz? Dice el texto hebreo. No importa dónde te vayas, estás en la presencia de Dios. Pero nosotros no estamos conscientes de la presencia de Dios y por eso no tenemos temor de Dios. Otro texto sorprendente para describir de qué se trata el temor piadoso hacia Dios, porque un pecador puede tenerle terror al castigo de Dios, y es correcto que le tengas temor, pero no es de ese temor que Pablo está hablando aquí. Un texto sorprendente para entender lo que es el temor a Dios es el Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice el salmista: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer en pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espérate. Si yo leyera en ti hay castigo para que seas temido, yo podría entenderlo. Pero el salmista está diciendo: en ti hay perdón. Y es precisamente ese perdón, la conciencia de que tú eres un Dios perdonador, lo que produce temor en mi corazón. ¿De qué temor es que está hablando el salmista? Es una mezcla de asombro, gratitud, reverencia ante la persona de Dios, porque siendo un Dios tan santo, Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Cómo deberíamos vivir con la conciencia de que estamos frente a un Dios así? Pero el incrédulo ha decidido vivir de espaldas a Dios, como si lo que él pensara de las cosas no tuviera la menor importancia, como si nunca nosotros fuéramos a presentarnos, a comparecer delante de su tribunal para dar cuenta de nuestra vida. Miren, si nosotros tuviéramos que resumir en una sola frase por qué el mundo está como está, el versículo 18 del capítulo 3 lo resume perfectamente: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición humana. El término que usan los teólogos para etiquetar esta condición es depravación total o corrupción radical. O sea, una corrupción que llega hasta la raíz. Lo que esta expresión significa, depravación total, corrupción radical, no es que todos los hombres sean todo lo malo que pudieran llegar a ser, o que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa que sea relativamente buena. No. Lo que esto significa es que todas las facultades del hombre han sido dañadas por el pecado. Nuestra mente ha sido dañada por el pecado, nuestra voluntad ha sido dañada por el pecado, nuestras emociones han sido dañadas por el pecado. Estamos dañados. Recuerda
Pablo muy sabiamente no nos está dando su conclusión de lo que él ve en el hombre. Él está citando la Biblia para decirnos: eso es lo que Dios ve en el hombre. Este no es el alegato de Pablo, es el alegato de Dios. Ahora, noten cómo Pablo concluye este alegato. ¿A dónde es que Pablo quiere llegar? Versículo 19. Ahora bien, ahora habla Pablo. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle o se cierre, como dice la Reina Valera, y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El propósito de estas palabras de Pablo es dejar al hombre sin excusas. Decía Martin Lloyd Jones que nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca. Nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca, hasta que se quede sin argumentos para seguir defendiendo su supuesta autojusticia. Nadie será cristiano hasta que su boca se cierre. Mi amigo, nadie será justificado, es decir, declarado justo en el tribunal de Dios basado en su propia obediencia a la ley, porque la función de la ley es ayudarnos a ver lo malo que somos. Versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es por medio de la ley. Como Pablo va a decir más adelante, es por medio de la ley que el pecado viene a ser sumamente pecaminoso. Tú crees que tú eres más o menos malo, pero cuando te ves delante del espejo de la ley, dices: yo soy malísimo. Malísimo. Pero es aquí precisamente donde brilla en todo su esplendor las dos palabras con las que Pablo introduce el versículo 21. Pero ahora. Aquí está toda la basura. Pero ahora. Esos benditos peros de la Biblia. Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay uno solo que es completamente justo. Hay uno solo que entiende. Hay uno solo que guardó la ley de Dios de principio a fin. Hay uno solo que agradó a Dios el Padre a través de su obediencia desde la cuna hasta la tumba. Y ese único ser humano que ha hecho eso es Jesucristo, que es al mismo tiempo Dios. Ahora, noten algo importante, mis hermanos, y yo estoy acabando. Este pasaje que acabamos de leer no es parte de un tratado evangelístico que Pablo escribió para evangelizar a los incrédulos de Roma. Este pasaje es parte de una carta que Pablo escribió a una iglesia, a una comunidad de creyentes. ¿No le llama la atención eso? ¿Saben qué es lo que estoy tratando de decir? Que tú y yo, cristianos, miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo o de cualquier otra iglesia aquí en esta mañana, tú y yo necesitamos recordar continuamente la condición en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató.
porque de lo contrario jamás vamos a poder crecer en nuestro entendimiento del amor de Dios, y eso impactará profunda y negativamente nuestra devoción a Él. ¿A dónde va a terminar Pablo? En Romanos capítulo 12, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es a cristianos que Pablo le está diciendo: no olvides lo que tú eras. No olvides lo que tú eras. Estaba oyendo esta semana a un gran predicador, Voddie Baucham, y él contaba en su predicación que en una ocasión él fue a visitar la prisión de más alta seguridad en el mundo. Se encuentra en Angola, y le dieron la oportunidad de hablar con un asesino en serie que estaba allí en la línea de la muerte, es decir, esperando su ejecución. Este hombre se pasa 23 horas del día en su celda, no lo dejan salir 23 horas, solamente sale por 1 hora en una jaula, literalmente, para que pueda ver la luz del sol, y él puede caminar solamente dentro del espacio de su jaula por 1 hora, y luego vuelve 23 horas más a su celda. Y dice Voddie Baucham: cuando yo hablé con este hombre, lo que destilaba su corazón era increíble. Yo nunca había tenido una conversación tan perturbadora en mi vida como la que yo tuve con ese hombre. Y cuando salí de ese lugar me di cuenta de algo: tú puedes enjaular al pecador, pero no puedes erradicar su pecado. Eso solo puede hacerlo Jesucristo. Solo puede hacerlo Jesucristo. Si tú eres cristiano, tal vez tú dices: wow, pero yo no llegué tan lejos, porque la gracia común de Dios te estorbó. Pero tú y yo somos de la misma masa que ese hombre. Si tú eres cristiano, mi hermano, medita continuamente en el Evangelio. Medita en lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario, cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Todo lo que Dios tuvo que hacer para poder perdonar tus pecados sin pasar por alto su justicia. Tú eras un enemigo de Dios, estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti. Él decidió rescatarte por una razón que no está en ti, está en Él. Fue por el puro afecto de su voluntad. Él te amó, Él decidió salvarte. Mira, si tú no entiendes eso, no vas a poder crecer en humildad, no vas a poder crecer en tu devoción a Dios, no vas a poder tener una vida fructífera en el Evangelio. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oh, mi hermano, cuando sientas que tu corazón se está llenando de orgullo, se está llenando de autojusticia, y comiences a sentirte superior a otros, cuando te esté siendo difícil perdonar a otros, ser paciente, o vuelve a considerar la doctrina de la depravación total.
Recuerda lo que eras sin la gracia de Dios, no lo olvides.